Infinitas gracias por estar. De mi parte, un placer compartir con ustedes. Y los que se vayan sumando, entonces, se irán súper bienvenidos. Hoy es un tema interesante porque a veces esto del autoconocimiento tiene mucho que ver con el coaching, obviamente. Una de las retroalimentaciones que más nos dan en el curso de coaching es que ¿qué te llevas del curso? Autoconocimiento. Entonces, es un tema que exploramos mucho y trabajamos mucho los coaches, ¿sí? Así que hablar del poder del autoconocimiento es algo que quienes están metidos en este mundo tienen mucho entrenamiento, igual lo vamos a profundizar, y a quienes no, pero sí les interesa, es algo, bueno, que en la vida nos proporciona un montón de cosas. Por eso elegimos hablar de este tema tan central y darle un webinario exclusivamente para este tema, ¿sí? Así que bueno, aquí estamos y desde ese lugar, esto que también se llama self-awareness, ¿no? Elegimos esta foto porque el autoconocimiento o la autoconciencia es como cruzar un umbral. Una vez que uno lo cruza, no hay camino de vuelta. Es como me metí en este tema y ahora que me conozco a mí, no puedo retroceder. Por eso esta imagen elegida, ¿sí? Entonces vamos a empezar por algo muy simple. A mí me encanta contar este cuento. Yo creo que lo he contado muchas veces, pero me encanta igual volver a leerlo. Así que les voy a contar un cuento que viene de la tradición sufi, una tradición como muy antigua y sabia, que se llama Nasruddin y el halcón. Y este cuento dice así. Nasruddin, que es un personaje siempre famoso de estos cuentos, llegó a ser primer ministro del rey. Y en cierta ocasión, mientras deambulaba por el palacio, vio por primera vez en su vida a un halcón real. Hasta entonces, Nasruddin jamás había visto semejante clase de pájaro, solamente conocía a las palomas, de modo que tomó unas tijeras y cortó con ellas las garras, las alas y el pico del halcón. Ahora pareces una paloma como es debido, dijo. Tu cuidador te ha tenido muy descuidada. Y este cuento, ¿por qué siempre lo muestro o lo comparto? Primero, porque Nasruddin, cuando le corta el pico, las garras y las alas al halcón, lo hace con muy buena intención. Lo hace para que se parezca a una paloma, sintiendo que estaba descuidado. Y la moraleja de este cuento, que me imagino que se dan cuenta cuál es que muchas veces no nos damos cuenta de que otros son diferentes y a veces ni siquiera nos damos cuenta que somos halcones y no palomas. Y este tema de conocer nuestra naturaleza esencial, conocernos a nosotros mismos para vivir en el mundo desde ese lugar, para mostrarnos hacia el mundo de esta manera tan auténtica, es un tema que requiere exploración y además, en principio, requiere querer hacerlo. No sucede como otras cosas que suceden naturalmente en la vida, suceden porque le pongo intención al camino del autoconocimiento. Y entonces vamos a decir, y yo siempre lo veo como desde este lugar, como si fuéramos un iceberg, y vieron que en los icebergs hay como una profundidad, un material que está en las profundidades, que es muchísimo más amplio que lo que se ve en la superficie. Y siempre pongo esta foto donde lo que se ve de un iceberg es como nuestro comportamiento observable, lo que se puede ver de nosotros, incluso lo que nosotros vemos de nosotros mismos. Sin embargo, cuando nos sumergimos en las aguas del autoconocimiento, vamos a descubrir una vastedad muchísima más amplia de lo que a veces conocemos o vemos. Y por eso esta frase que también me gusta repetirla, lo que habita en tu profundidad, en la profundidad de quien sos, sostiene lo que se ve en tu superficie. Y a medida que vos conocés tu profundidad, va a poder manifestarse de una manera diferente en la superficie lo que sos. Ahora, si nunca nos sumergimos en estas aguas de la profundidad del autoconocimiento, es más difícil saber qué hace que yo sea de determinada manera e incluso gestionarme, ¿sí? Así que partiendo de esta base, con este cuento y esta metáfora del iceberg, porque me gusta empezar como por lugares más metafóricos, vamos a meternos un poco en preguntarnos esto,
¿qué nos aporta a los seres humanos el autoconocimiento? Bueno, hay muchas teorías que hablan de esto, pero básicamente nos aporta conocernos a nosotros mismos tres cosas muy importantes y demostrables además fácilmente. La primera cosa que nos aporta conocernos a nosotros mismos es seguridad y confianza personal. Porque si yo me conozco, voy por la vida más seguro, segura de mí, con más confianza para mostrarme y relacionarme de manera auténtica. Yo conozco quién soy y entonces no me sorprendo de las cosas. Y si alguien me dice algo de lo que yo soy así y me estoy dando cuenta de que estoy siendo de esta manera y mi seguridad personal aumenta. También el autoconocimiento nos permite tener una guía interior. Si yo conozco ciertas cosas de mí, porque ahora vamos a mirar qué es importante en principio conocer de mí, voy a tener una guía interior que me va a permitir decidir desde ese lugar, decidir desde mí, no decidir en función de los demás o del afuera o del contexto. Así que esa guía interior que me provee el autoconocimiento me permite saber cómo moverme en la vida y hacia dónde ir. Por eso es tan importante, es como la brújula interior. Y además el autoconocimiento, el tercer beneficio que tiene es que provee de serenidad y armonía interna. Es como si cuando empezamos a conocer todo lo que habita en nuestro interior, entonces podemos afrontar los desafíos que están fuera con mayor temple, con mayor tranquilidad, como habitar el ojo del huracán. Aunque todo esté en caos afuera, yo, que sé quién soy, estoy en armonía y serenidad. Y esto lo tienen los grandes maestros también, se les nota mucho, cómo son imperturbables, porque saben quiénes son. Así que si vemos los beneficios del autoconocimiento, la confianza y la seguridad personal, la guía interior para saber hacia dónde ir y la serenidad y la armonía que conseguimos, en realidad esto parece que sería algo por lo cual necesitaríamos ponerle energía, porque son muy buenos los productos que salen de aquí. Sin embargo, es el camino más difícil. Es el camino más difícil. Mirarse hacia adentro es como lo que da más inquietud y temor y por eso no es tan habitual que lo transitemos. Por eso yo digo que es como cruzar un umbral. Entrar aquí es entrar a mirar quién soy, lo que soy. Así que tenemos que hacerlo como de una determinada manera, quizás un poco comprendiendo qué significa este camino, porque nadie nos ha explicado a veces cómo transitar el camino al autoconocimiento. Y un poco desde este lugar también quiero preguntarles y que se pregunten a ustedes qué implica conocerme. Entonces, ¿qué implica conocerme? Conocerme a mí mismo o a mí misma no es algo intelectual, no es algo que sucede solamente en la mente, que yo me conozco ahora porque sé mi diagrama FODA, mis fortalezas y mis debilidades. No es algo que lo tengo escrito en un papel, ni siquiera es algo que lo puedo estudiar en un libro. Cuando yo me conozco a mí, vivo ese autoconocimiento y lo vivo porque lo puedo llevar a mi día a día. Cuando lo llevo a mi día a día, el autoconocimiento que he integrado en mí, se dice que es como el inicio de vivir de manera consciente, consciente de mí. Antes de eso, parece que vivimos de manera inconsciente. Bueno, no, vivimos en el piloto automático. Vivimos en el piloto automático de nuestra personalidad, del vehículo que tenemos, porque ese es el piloto automático que se ha construido para nosotros. Empezar a vivir de manera consciente es empezar a conocer de mí ciertas cosas que me permiten elegir. Y estas son frases de algunas personas que me parecieron muy interesantes traerlas cuando se adentran en este camino del autoconocimiento. Han dicho cosas como estas. Una, el autoconocimiento para mí es el despertar del piloto automático para volverme protagonista de mi vida. Y esta otra frase también me gusta. Cuando soy consciente de mí, descubro que puedo elegir. Es que el autoconocimiento también tiene otro subproducto que, bueno, llega como después de lo anterior, que es la libertad de elegir. Porque si yo me conozco, entonces empiezo a darme cuenta que algunas cosas las puedo cambiar.
Y si no me conozco, actúo otra vez según mi patrón automático, el patrón de mi personalidad. Así que este es un camino a recorrer que cuando lo logramos nos da mucha satisfacción y es un camino de toda la vida. Y como es un camino de toda la vida, es bueno que sepamos un poco cómo recorrerlo. Y este es el fin de este webinario, un poco brindarles en la experiencia de este camino que vengo transitando hace mucho y de acompañar a muchas personas en este camino, cómo he visto y he vivido que se transita con más facilidad. ¿Qué es importante conocer de mí? ¿Cómo inicio este camino? Y entonces yo siempre uso metáforas porque me parece que son más simples para comprender y para mí el camino del autoconocimiento es como el camino de un árbol, como un árbol, ¿sí? Nosotros tenemos la semilla del autoconocimiento, pero puede que nunca germine, ¿sí? Puede que siempre estemos en el automático, como un poco dormidos a quienes somos o dormidas. Y el árbol, cuando empieza a desarrollarse, tiene tres partes fundamentales: las raíces, el tronco y las ramas. Y entonces el camino del autoconocimiento, el eje fundamental está en el tronco sostiene este camino y el tronco vincula las raíces con las ramas. Y tres cosas muy importantes para conocer de nosotros mismos son estas tres: nuestros valores, lo que yo considero valioso en la vida, cuáles son mis valores hoy, mi jerarquía de valores, y esto está en las raíces del árbol. Porque si yo honro mis valores, si las raíces se prenden bien a mi vida, entonces el árbol es estable. ¿Sí? Lo siguiente que es importante conocer es mi identidad. Empezar a conocer aquello que yo percibo que soy. Y conocer mi identidad es todo un tema muy interesante. Vamos a mirar también un poco cómo adentrarme allí. Y luego, si yo conozco mis valores y sé quién soy, o estoy empezando a percibir que no soy solamente ese piloto automático de mi personalidad, entonces empiezo a generar ramas que dan frutos. Y lo que empiezo a conocer en la parte alta del árbol son mis talentos, aquello que traje para brindar a otros. Entonces, para comenzar este camino de autoconocimiento, para mí estas tres cosas son muy fundamentales. Conocer de mí lo que yo considero valioso en la vida, lo que yo considero que soy y aquello que considero que traje para brindar a otros. Obviamente, en el medio de todo esto está todo lo que yo considero, es todo lo que yo creo, ¿no? Todo lo que yo creo que son mis valores, lo que yo creo que es mi identidad, lo que yo creo que son mis talentos. Es todo un paradigma en relación a estas tres partes del árbol. ¿Sí? Y si alguno tiene alguna pregunta o voy un poco rápido, pásenmela por chat por si les genera alguna pregunta a esto. ¿Cómo vamos a recorrer este camino entonces? Quiero mostrarles un poco algunos ejercicios simples que puedo empezar a hacer y siempre son ejercicios basados en el arte de la pregunta del coaching para conocer estos tres aspectos. Voy a empezar por los valores, por las raíces, voy a continuar por las ramas, por los talentos y voy a terminar por la identidad, por el tronco, porque el tronco a veces es lo último que terminamos de percibir. Sí, es como si sintiéramos las raíces y las ramas y nunca nos miramos el tronco. Entonces, vamos a comenzar un poco por tocar este tema del autoconocimiento en relación a los valores. Esto que para mí es simple de comenzar a conocer y que empieza a formar parte de un autoconocimiento muy práctico en la vida. ¿Por qué? Porque si comenzamos a conocer cuáles son nuestros valores principales, y esto significa aquello que más nos importa en la vida, ¿qué es lo más importante para mí hoy en la vida? Si yo tengo claridad sobre eso, y ahora haremos un ejercicio para ver si ya lo tenés claro o si te gustaría tenerlo, cuando conozco mis valores principales y su jerarquía, o sea, qué es lo principal para mí que es importante en la vida, yo puedo hacer muchas cosas conociendo eso de mí. En principio, puedo gestionar mis emociones, puedo tomar mejores decisiones porque organizo mi vida en torno de esos valores, porque mis objetivos
están buscando esos valores, eso que a mí me importa. Puedo relacionarme mejor con las demás porque me doy cuenta cuando tenemos valores diferentes y me doy cuenta cuando tenemos valores similares y ya no discutimos de las cosas, sino que nos centramos en revisar qué es valioso para cada uno de nosotros. Entonces, conociendo los valores podemos hacer muchas cosas. Quise centrarme en el tema de la gestión de las emociones, porque podría haber solamente un webinario en torno a valores, que no me extraña que lo podamos expandir esto. En torno a la gestión de las emociones, esta frase me gusta mucho repetirla. Sentimos las cosas tal como somos. Dime cómo eres y te diré cómo sientes. O sea, saber cómo está siendo nos permite darnos cuenta por qué sentimos lo que sentimos. ¿Qué, qué son los valores? Estas cosas que son las que consideramos valiosas en la vida. Bueno, los valores pueden ser la familia, la libertad, la tranquilidad, la paz, la alegría, el compañerismo, la responsabilidad, la confianza, todo lo que vos consideres valioso en tu vida hoy. Hay ciertos valores principales, es cierto, pero ahora no vamos a hablar de esto. Lo importante que quiero traer aquí es que cuando nosotros estamos sintiéndonos bien, es porque eso que es valioso para nosotros está presente. Así que lo que sentimos en la vida está directamente relacionado con lo que nos importa. Y si yo conozco mis valores principales, entonces voy a saber que cuando esos valores principales están presentes en mi vida, en mí, en otros, en las situaciones que yo habito, en mi trabajo, etcétera, etcétera, me voy a sentir como. Me voy a sentir satisfecha, feliz, en paz, entusiasmada. Me voy a sentir con todas las emociones que a veces las personas dicen positivas. Bueno, me voy a sentir con las emociones que me proveen placer, porque mis valores, aquello que yo valoro, están presentes. Por ejemplo, para mí es importante la familia. Si mi familia está bien, ¿cómo me voy a sentir? Feliz. O sea que si yo conozco que algo es importante para mí, debería estar centrando mi tiempo, mi energía y mis objetivos de vida en torno a esos valores. Y cuando no conozco cuáles son mis valores principales, ¿qué empieza a pasar? Quizás mi vida está en torno a otras cosas, que no es lo que más me importa. Y allí eso es por no conocerme, por no conocer estos valores. Cuando los valores no están presentes, ya sea en mí o en mi vida o en las situaciones, o cuando no se contemplan, ¿cómo nos vamos a sentir? Nos vamos a sentir frustrados, perturbados, hasta violentados. Imagínate que para vos es importante el respeto o la solidaridad o la eficiencia y de repente eso no se honra. Estás en un ambiente donde no hay nada de solidaridad, no hay nada de eficiencia, no hay nada de esto. Te vas a sentir mal. De hecho, no vas a querer estar en esos ambientes. Entonces, si impactan tan fuertemente en nuestras emociones, los valores que tenemos, es muy importante conocerlos. Y desde ese lugar es que voy a proponerte que revises un poco en esta lista, aunque los voy a mirar, una serie de valores que normalmente en mayor o menor medida todos tenemos, ¿sí? Cosas que consideramos importantes. Por ejemplo, algunos ya las dije, pero voy a invitarte a que revises dónde o en torno a qué de estos cuadros, de estos lugares, están mis tres valores más importantes en la vida hoy. Por ejemplo, aquí hay un valor que se llama el grupo de la solidaridad, del amor. El amor, la solidaridad es importante para mí. Si yo dije la familia es importante, quizás la familia es importante porque está en este lugar del amor, ¿sí? Pero hay otros grupos de valores, por ejemplo, la integridad, la honestidad, es otro tipo de valor muy importante en muchas personas, o la paz, la armonía, la tranquilidad, o el logro, el desarrollo, el éxito, el crecimiento. Es otro grupo de valores importantes, o que exista orden, claridad, o seguridad y estabilidad en mi vida, son valores también para muchas personas muy importantes, o que exista alegría y disfrute en mi vida, o que haya libertad, o que exista sensibilidad, autenticidad,
o que exista igualdad y justicia. Todos estos son grupos muy importantes de valores. Si hacemos un ejercicio en el que te invite a preguntarte, aunque voy a dejar creo que ese cuadro de todos los valores para que quede visto, ¿cuáles están siendo hoy tus tres valores principales? ¿Qué es lo más valioso para vos hoy en la vida? Y si yo te invito a que te lo preguntes ahora, fíjate si ya lo sabes. ¿Qué es lo más valioso para mí? ¿Qué tres cosas son las más valiosas para mí hoy en mi vida? Si puedes hacer este ejercicio, genial. Sé que tenemos poco tiempo, pero ¿qué es lo más importante hoy? Quizás alguien dice, bueno, lo más importante para mí hoy en la vida es, y en este orden, mi trabajo, mi familia, la salud. ¿Sí? Entonces, el trabajo quizás tiene que ver con valores como el logro, el desarrollo, el éxito, la familia, valores como el amor, y la salud capaz que tiene que ver con la paz, con la tranquilidad. ¿Sí? O sea que detrás de cada cosa que vos digas hay un valor todavía más fundamental que está detrás. ¿Cuáles son las tres cosas más importantes para vos hoy en tu vida? Este es el primer paso del autoconocimiento, tener mucha claridad sobre eso. Y si ya lo tenés escrito o ya lo sabés, la siguiente pregunta de este ejercicio dice, bueno, ¿qué significa cada uno de esos valores para vos? O sea, ¿qué es la familia? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es el logro para vos? ¿Qué es? Es una pregunta que no es tan fácil de responder. Sin embargo, en el camino del autoconocimiento es importante que generes tu propia respuesta. ¿Sí? Por ejemplo, el éxito para mí es dar lo mejor de mí en cada momento. Y una clave para definir bien los valores es que dependan de vos. Si el éxito para vos es conseguir todos los objetivos que me proponga, quizás eso no depende 100% de vos y un día te encuentres con que no te sentís con éxito en la vida. Así que hay que definir los valores de una manera como protagónica, que dependan de vos. El éxito es dar lo mejor de mí. La libertad es la capacidad de poder elegir. No estas definiciones de decir la libertad es hacer lo que quiera y cuando quiera, porque eso no depende 100% de vos. Así que tomarme un tiempo para definir mis tres valores fundamentales en la vida, basados en conocerme, en reflexionar sobre eso, es un paso fundamental en el camino del autoconocimiento. Porque luego, si vos sabés esto, lo importante es preguntarte en qué medida vos honrás esos tres valores principales en tu día a día. ¿Cuánto lo estás honrando? Si para vos es importante tu disfrute, ¿cuánto tiempo en tu día a día le dedicas a tu disfrute? Y si no lo honras, no te vas a sentir bien, vas a transitar la vida como en conflicto contigo. O porque quizás no te conozcas, o quizás te conoces, pero no querés ser tan sincero, sincera contigo que digas, no estoy honrando mis propios valores, porque entrar en el camino del autoconocimiento es un camino de valientes, como digo yo. Así que saber qué significan mis tres valores principales en la vida y saber cuánto yo los estoy honrando o respetando en mi día a día es importante para vivir de la mejor forma. Y si tu vida pudiera reflejar aún más esos tres valores, lo más importante que hoy para vos es valioso en tu vida, supónganse que alguien esté diciendo para mí lo más importante es la familia, como dije, el trabajo y el disfrute. Bueno, pero hoy lo estoy honrando esto, no, no tengo tiempo con mi familia, en el trabajo no estoy haciendo lo que quiero, quizás, y no tengo mucho tiempo de disfrute tampoco. Entonces, ¿cómo me voy a sentir? No muy bien. Así que si yo quisiera reflejar más mis valores en mi día a día, ¿qué debería comenzar a hacer? ¿Qué debería comenzar a hacer? Quizás esta persona dice, bueno, debería empezar a reorganizar mi tiempo en torno a lo que más me importa. No lo sé. ¿Qué deberías continuar haciendo? Y quizás debería preguntarme por qué no estoy honrando mis valores y qué deberías dejar de hacer. Quizás debería dejar de engañarme. No lo sé. Pero el punto es que este es un primer ejercicio de autoconocimiento en relación a tus valores, las raíces del árbol. Un buen punto por donde empezar a conocerte. ¿Sí? Y si hay alguna pregunta por aquí, vía chat me la hacen llegar porque yo estoy yendo a un ritmo un poquito ágil, ¿sí?
Dijimos que el autoconocimiento a nivel de los valores es la raíz del árbol. ¿Se acuerdan? Vamos a ir un poco más a las ramas del árbol, a lo que es importante conocer de mí en relación a lo que traje para aportar, a mis talentos. Sabemos que los talentos son estas capacidades innatas, o sea, que nacen con nosotros, están dentro de nuestro cerebro ya cuando nacemos y pueden florecer aún más si las cultivamos. Estas capacidades innatas en las que si nosotros queremos hacerlo y comenzamos a trabajar en ellos, podemos mostrar un desempeño superior a la media, porque tenemos talento para eso, ¿sí? Para cada uno de nosotros son obvios y entonces no los valoramos y no los conocemos. Por eso el autoconocimiento a nivel de talentos es todavía más raro, es lo último que ocurre, porque es tan obvio que yo soy una persona creativa, por ejemplo, que en realidad ni siquiera veo creativo lo que hago, lo ven los demás. Los demás observan mejor que nosotros mismos los talentos que tenemos. Es como si fuera la rama del árbol y se vieran los otros y no nosotros. Y muchas veces, a veces, no conocemos nuestros talentos porque los usamos en exceso. Quizás estamos tan creativos que nos volvimos un poquito fuera, fuera del mundo o nos desconectamos de los demás, o quizás estamos tan proactivos, pues somos muy proactivos, que estamos en exceso acelerados y se convierten en aspectos a regular, se convierten en problemas. Entonces, el autoconocimiento a nivel de talentos a veces quizás no llega nunca en la vida de nadie. Tiene suerte las personas que empiezan a conocer estos talentos y nuestros talentos hacen fuerza desde adentro. Es como yo digo, bueno, las ramas quieren florecer, quieren dar frutos, porque pulsan desde el interior de nosotros para que los mostremos, para que los usemos. ¿Cómo empezamos a conocer nuestros talentos? Bueno, empezando a revisar, a observarnos en lo que disfrutamos hacer, en lo que nos sale fácil, en lo que nos da curiosidad o nos interesa aprender. También podemos empezar a darnos cuenta de cuáles son nuestros talentos, dándonos una mirada o preguntándole a otros qué les aportamos naturalmente, porque los demás lo ven mejor que nosotros. Todo eso está vinculado con nuestros talentos. Y hasta que no empezamos a conocernos a este nivel, a veces ni siquiera podemos usarlos en la vida. Es tan fuerte, lo tenemos como si fueran encapsulados adentro, sin florecer. Y entonces vamos a decir que, por darles algunas pistas, así como les di pistas de los valores, cuáles podrían ser mis talentos naturales. Estos son talentos naturales observados en muchas personas. Por ejemplo, me sale fácil dirigir a otros y tomar decisiones, o me sale fácil, o me gusta, por ejemplo, me gusta mejorar las cosas, me oriento fácilmente a la calidad. ¿O es natural para mí brindar serenidad a otros y querer conciliar o armonizar en los ambientes? ¿O quizás me gusta experimentar cosas nuevas y me encanta proyectar futuros posibles? ¿Esto es algo que me sale fácilmente? ¿O quizás brindo naturalmente responsabilidad en los ambientes en los que estoy y tiendo a prever las cosas con cuidado, soy precavido por naturaleza? O quizás tengo talento porque, en esta área, porque tengo mucha facilidad para investigar a detalle y analizar las situaciones o las personas. O quizás disfruto apoyar a otros y escucho fácilmente. O quizás lo que me sale fácil a mí es tomar la iniciativa y hacer que las cosas pasen. O quizás fácilmente me conecto con la profundidad de las cosas y aporto originalidad en lo que hago, genero cosas nuevas allí donde estoy. Y acabo de hacer preguntas muy claves para saber si algo de estas preguntas que hice quizás te llegó. O quizás decís, bueno, esto yo lo hago con mucha facilidad, pero no lo veo como un talento, esto es algo que siempre lo hice. Me lo dicen, sí, pero no me parece nada especial. Bueno, quizás sería interesante en este camino del autoconocimiento empezar a observarte más para revisar cuáles son estos talentos que traes para conocerlos y usarlos, porque además te va a dar mucho bienestar usarlo. Así como va a dar mucho bienestar honrar tus valores en las raíces, da mucha felicidad
poder usar tus talentos. Y este es el ejercicio que quería proponerte al respecto en relación al autoconocimiento a nivel de talentos. Que hagas el ejercicio aquí un poco rápidamente también, o el autoconocimiento es un tema de observación y dedicarle tiempo. No crece solo, hay que dedicarle energía. Entonces quizás tengas ganas de volver a hacerte estas preguntas con más tiempo en otro momento, pero estas preguntas promueven el autoconocimiento a nivel de talentos. La primera dice, ¿qué te sale fácil naturalmente? ¿Qué te sale fácil? Lo que vos veas que en la vida te sale fácil y empezá como a notarlo. Y la segunda dice, ¿qué se percibe de especial en ti desde pequeña o desde pequeño? Esto capaz que hay que preguntarle a alguien que te haya criado, ¿qué se percibe de especial? ¿En qué yo era especial cuando era pequeñita? Incluso, ¿a qué me gustaba jugar cuando era niña, cuando era niño? Pregunta esa pregunta, porque allí hay mucha pista sobre tus talentos, ¿sí? Por ejemplo, yo de pequeñita jugaba a las maestras, jugaba mucho a las maestras. Miren, terminé dando capacitaciones, o sea, había algo ahí, pero ¿por qué jugaba tanto a las maestras? No tengo idea, solamente me gustaba. Mi hermana no le gustaba jugar a las maestras, lo odiaba, pero a ella le gustaba jugar a otras cosas. Entonces, ¿qué tenía yo de especial desde pequeñita? ¿Cómo era? Preguntarle a quienes te criaron, ¿sí? Y que te conocen de pequeño. ¿Qué te sale fácil naturalmente hoy? Y si les preguntaras a varios de tus mejores amigos, pregúntale a tus tres mejores amigos o a tu pareja, pero mejor mejores amigos, no tanto la pareja. ¿Qué dirían estos amigos que vos les aportás? ¿Qué? Preguntale a tu amiga, ¿yo qué sentís que te aporto a vos en esta amistad que tenemos? Preguntale a tres de tus mejores amigos o amigas, ¿qué te aporto yo a vos cuando estoy contigo? Y a ver qué te dicen. Y empezar a revisar si algo de esto empieza a coincidir, ¿sí? Y también, una vez que empieces a revisar o que te des cuenta al menos de alguno de tus talentos, si ya los conoces, pregúntate en qué medida yo lo estoy utilizando en mi día a día, esto que ya traigo. ¿Y qué me aportaría conocer muy bien mis talentos en mi vida? ¿Para qué me serviría esto? Si yo me conozco a este nivel, ¿qué me podría dar? Así que esto un poco es un experimento. Estoy dando las preguntas aquí, pero son consignas de preguntarle a otras personas. En principio, invertir tiempo en esto, ¿qué me sale fácilmente? ¿Qué perciben de especial en mí desde pequeño o pequeña? Y mis mejores amigos, ¿qué dicen que yo les aporto? Y empezar a notar que hay cosas que se repiten. Ahí donde se están repitiendo esto están tus talentos. Y si invertís tiempo en usarlos, vas a ver lo que empieza a pasar. Igual puedes imaginarte vos, ¿qué te aportaría a mí conocer bien mis talentos? Este es el segundo camino del autoconocimiento que creo que empieza a ser como muy nutritivo en la vida y nos acercamos del lado de las raíces por los valores y del lado de los talentos por las ramas. Quiero contarles incluso un poco más del tronco, ¿sí? El tronco del autoconocimiento, el eje del autoconocimiento, lo que es el autoconocimiento a nivel de la identidad. El autoconocimiento a nivel de la identidad, como ya les comenté, es un camino de toda la vida. Así que no es que como un curso, que lo curso y me recibí y ya me conozco. No. Esto es hasta el último segundo que quieras estar aquí. Así que es un camino a recorrer y va a estar siempre. Puede hacerse de manera consciente o puede no hacerse. Y como dijimos, vivir dormidos toda la vida. No se encuentra en los libros, no lo puedes estudiar en un lugar y se cultiva como generando conexión con tu ser, con quién sos. Esta conexión con quién sos es clave. ¿Cómo yo genero conexión con quién soy? Bueno, este es todo un tema que podríamos también hablar todo un webinario, pero en principio, dejando de lado, apartando lo que no soy, teniendo bien claro lo que no soy. Y lo primero que yo tengo que saber que no soy es mi personalidad. Mi personalidad es el vehículo que me lleva por el mundo, pero yo no soy mi personalidad. Soy algo más que mi personalidad. ¿Qué empieza a pasar en este camino del autoconocimiento a nivel de la identidad?
Bueno, en principio igual quiero contarles qué es la identidad, para definir algo, así como definimos los valores y los talentos. ¿Qué es la identidad? La identidad proviene de la idea de aquello que nos distingue, que nos hace ser únicos, los rasgos o características que nos hacen ser únicos, idéntico. Y la palabra identidad también viene de identificación. La identidad es aquello con lo cual yo me identifico. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? Conocernos a nivel de la identidad empieza a suceder cuando yo me pregunto con qué me estoy identificando, con qué me estoy identificando yo. Y por eso la pregunta que inicialmente se hace es, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Pero esta pregunta de la identidad, cuando yo me identifico con algo, enseguida puedo responderla desde ese lugar. Si yo me identifico, por ejemplo, con mis roles, cuando a alguien le preguntan, ¿quién sos? Estas son posibles respuestas. Soy un empresario exitoso. Soy una persona exigente. Soy una mujer proactiva. Soy un buen padre. Soy un ser humano compasivo. Cuando damos este tipo de respuestas, o soy la gerente de tal compañía, o soy la directora de tal, o sea, cuando yo doy este tipo de respuestas, me estoy identificando, estoy colocando mi identidad con mi rol, con mi personalidad, con lo que hago, por ejemplo. Con lo que hago si digo soy un empresario exitoso, pero si digo soy un ser humano compasivo, con mi personalidad, como me percibo que es mi forma de ser. Cuando yo me identifico de esta forma y respondo de esta forma, entonces no estoy todavía llegando a lo que soy. Estoy colocando mi identidad en base a una identificación subjetiva que yo tuve que construir para funcionar en el mundo. Por esto este camino del autoconocimiento a nivel de la identidad empieza a querer que vos vayas más allá de estas respuestas. O sea, que no respondas quién soy, tu rol o una persona de esta forma, sino que vayas un poco más allá. Y esta es una pregunta difícil porque la idea es preguntarte qué más soy. Además de una buena madre, una mujer proactiva, una amiga simpática, ¿qué más soy? Y este es un ejercicio que siempre recomiendo hacer, estar en conexión profunda con nosotros, con nosotras, como quiera que lo generes, respirando, tranquilizándote. Obviamente hay que detenerse para hacer esto y empezar a preguntarme quién soy y dejar que afloren respuestas. ¿Y qué más soy? ¿Y qué más soy? Hasta que llegue una respuesta que parece venir de algo más profundo de tu personalidad, que a veces se le llama nuestro ser. El autoconocimiento a nivel de mi personalidad nada más, es algo que puede ayudar a comenzar a comprender qué más soy, porque hay muchos mapas. Yo trabajo, ustedes ya saben, mucho con el mapa del eneagrama, pero también he trabajado con el MBTI, con el DISC, con los test de dominancia cerebrales. ¿Para qué? Para comprender la personalidad humana. La personalidad humana es con lo que normalmente nos tendemos a identificar. Esta personalidad que contiene nuestros rasgos principales de carácter, los comportamientos, lo que hacemos. ¿Y para qué es importante conocer esta personalidad? Para desidentificarnos de ella, para saber que eso no es lo que somos, somos más que nuestra personalidad. La personalidad que tenemos es el vehículo que nos lleva por el mundo, pero lo que somos es mucho más, es mucho más y es tan grande que lo podemos descubrir cada día. Si podemos darnos cuenta cuál es nuestra personalidad y por eso todos estos mapas nos ayudan a comprenderla mejor, la podemos observar y nos podemos volver observadores de nuestra personalidad, ser más conscientes de cómo es este vehículo que me lleva por la vida. ¿Para qué? Para poder gestionarlo y para cuando nos trae problemas nuestra personalidad, conscientemente no permitir que eso suceda. Así que conocernos a nivel de personalidad es otro paso que yo también recomiendo, así como conectarme conmigo y preguntarme quién soy, también conocer mi personalidad para saber eso con lo que estoy identificado.
qué es el vehículo que me está llevando en la vida. Y estos son dos pasos muy importantes en lo que es el autoconocimiento a nivel de identidad. De hecho, muchísimas culturas milenarias nos han transmitido que somos mucho más que nuestra personalidad. Y como esto ya se está estudiando por muchos lugares, hay personas que tienen otro tipo de respuestas, pero tiene que ser la tuya. Estas personas, cuando se empiezan a preguntar qué más soy, han llegado a estas respuestas, ¿sí? Porque me las han dado estas respuestas en estos ejercicios. Estas respuestas, ¿qué más soy? No lo sé. Así directamente, esa es una respuesta. No sé lo que soy. Esto me deja como en un camino de investigación. Me han dicho un misterio a descubrir. O me han dicho, soy una conciencia que experimenta, soy un ser consciente, soy pura conciencia. O me han dicho, soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Esta es una frase traída también de alguien que la toma muchas veces. O soy un alma que está evolucionando, o soy un observador que está aprendiendo, o soy el co-creador de esta realidad. Fíjense estas respuestas. ¿A qué más soy? Estas respuestas salen del interior de la persona. ¿Cuál saldría de tu interior? Bueno, y este es el camino que hay que hacer, porque este webinario solo te está mostrando el camino, no tu respuesta, obviamente, no está ni aquí ni en los libros. Es que sale de ti, puede coincidir con una de estas, puede coincidir con otras, puede ir cambiando, ¿sí? Estas respuestas mías a qué más soy han ido cambiando las mías durante mi vida. Antes decía no lo sé, ahora tengo otra respuesta y así va cambiando esto también. Entonces te propongo un pequeño ejercicio para cerrar el taller de autoconocimiento, pero a nivel de identidad. A ver si en estos minutos puedes preguntarte esto. Normalmente, ¿cuál es tu respuesta a la pregunta ¿quién sos? Cuando alguien te pregunta ¿quién sos? ¿Qué respondes? Naturalmente. Capaz que respondes simplemente con tu nombre, que también es una posibilidad. ¿Qué respondés? Solamente anota lo que vos respondés, ¿sí? Como para saberlo. ¿Qué respondo yo cuando alguien me pregunta quién soy? Antes, cuando yo estaba como iniciando este camino, me preguntaban quién sos y en lugar de quién sos, eh, decía mi nombre, pero luego le ponía una coma para no sorprender, Magela, y también decía, soy un ser humano. En los cursos cuando, bueno, pregúntense en quién soy, soy un ser humano, decía, o soy un aprendiz. O sea, tenía respuestas que me calzaban bien con lo que a mí me hacía sentir cómoda, ¿sí? O sea, a ver cuál es la respuesta que a vos te hace sentir cómoda hoy. Obviamente depende del contexto en el que estés, capaz que respondes hasta diferente, pero cuando te lo haces en tu contexto íntimo, ¿qué respondes? ¿En qué medida también, es otra pregunta, la segunda, en qué medida conoces a tu personalidad? ¿En qué medida conoces el vehículo que te lleva por el mundo? A lo que vos sos está siendo llevado por una personalidad. Este vehículo, ¿cuánto lo conoces? Más o menos, un poco, bastante. Esto es algo importante. ¿Cuánto a vos hoy te hace sentido ser algo más que tu personalidad? O sea, ser algo más que esta forma de ser que estás teniendo hoy. La personalidad va madurando en la vida, ¿no? Te das cuenta que no tenés la misma personalidad a los 12 años que ahora a la edad que tenés. Te das cuenta que este es un vehículo que va madurando, va creciendo. Y entonces, ¿quién sos más allá de la personalidad? ¿Te hace sentido que vos seas algo más que tu personalidad? ¿Me hace sospechar o no? No importa, es tu respuesta, lo que estés percibiendo hoy a nivel de la identidad, en el camino en el que estés. Y por último, me gustaría que te preguntaras esto, ¿para qué percibís vos que sería útil tener estas respuestas? ¿Para qué es útil en tu día a día saber quién sos, tener una respuesta a quién sos? ¿Para qué podría servirte? Una vez le pregunté a un cliente de coaching, ¿quién sos? Y me dijo, a veces yo no pregunto quién sos porque es muy fuerte, a veces pregunto cómo estás siendo, que es más simple, ¿sí? Pero le pregunté, ¿quién sos? ¿Quién dirías que estás siendo hoy? Y él me dijo, hoy yo soy una máquina de hacer. Así,
una máquina de hacer. Y cuando dijo eso se sorprendió a sí mismo. Y claro que se dijo muchas cosas a sí mismo, solamente con tener esa respuesta. Y simplemente yo le pregunté, ¿qué sentís cuando me estás diciendo que sos una máquina de hacer? Y esta persona me dijo, siento que me estoy perdiendo la vida. Así que estas respuestas a veces pueden conducir en el camino del autoconocimiento a muchas acciones que tengan que ver con tu día a día. Por eso el camino del autoconocimiento a nivel de la identidad quizás es el menos explorado, pero el que más puede mover tu vida, ¿sí? Así que desde este lugar, estimadas, me gustaría, y estimados, me gustaría dejarles con una frase que obviamente creo que todos conocen, pero les traje todo lo que está inscripto en este templo de Apolo en Grecia, que sobre todo se conoce la última frase, conócete a ti mismo. Lo que está escrito en este templo de 2500 años antes de Cristo dice así: si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Y este es el consejo de estos seres tan sabios de hace mucho tiempo. Así que desde este lugar es el camino que sigo recorriendo y quiero agradecerles muchísimo que el interés en este camino, ¿sí? O el interés en este webinario que habla de esto. Como siempre, preguntarles un poco qué les dejó o qué se están llevando útil para su día a día a partir de este webinario, donde lo que vimos fue que el camino del autoconocimiento se puede recorrer como un árbol, comenzando a interesarme por conocer cuáles son mis valores principales hoy en la vida, qué es lo que traje para aportar a otros y conocerme a nivel de la identidad, cuál estará siendo mi identificación hoy, con qué me identifico, qué soy, quién soy y qué más puedo ser. Así que habiéndoles contado un poquito de este camino, me quedo a disposición por si quieren hacer alguna pregunta o si quedó alguna duda. Ahí está, me están comentando por chat. Mm, gracias. Se están llevando algunas respuestas y más preguntas. Eso es lo ideal para aquí. Gracias. Los que me agradecen, yo también agradezco. Gracias a ustedes que se construye esto. Y esta última pregunta, ¿para qué? Gracias, gracias a ustedes, de verdad. ¿Para qué me puede haber servido este webinario entonces? ¿Qué me llevo útil de aquí? Yo también me llevo agradecimiento junto con ustedes. Y de utilidad, ¿qué creen que se llevan? Así como me comentaron, bueno, me llevo algunas respuestas. ¿Útiles para qué? Si alguien les preguntara después de aquí, ¿para qué es útil el autoconocimiento? ¿Ustedes qué les dirían? Se están llevando, me dicen alguien, muchísimas gracias a ti. No quiero decir los nombres, pero saben que yo sé quiénes son, que se lleva una sensación, gratitud y una sensación de reconexión. Esto es lo que genera el camino del autoconocimiento, es la reconexión conmigo. Bien, tareas para realizar y aplicar en mi día a día, perfecto entonces. Bien, ¿es útil para una vida más plena? Ni que hablar. Creo que en eso estamos todos de acuerdo y por esto estamos siguiendo este camino, ¿no? Y me incluyo totalmente. Y desde este lugar, herramientas también espectacular. Gracias, súper gracias. De mi parte, como siempre, agradecerles. No sería posible sin que estuvieran y ojalá que continúen en sus caminos de autoconocimiento a su manera y con muchos frutos, ¿sí? Fortaleciendo su tronco.